El día de hoy vengo a compartir con ustedes una presentación en donde la comparación de métodos de manejo de residuos en la construcción, tanto construcciones antiguas como contemporáneas, aplicado al estado de Jalisco. De alguna manera podemos visualizar que dentro de un contexto normativo aplicado tanto a los antecedentes o al asentamientos urbanos que pueden impulsar de alguna manera los factores económicos en el estado de Jalisco en México han tenido una evolución en una línea del tiempo en donde a partir de 1990, donde aparecen los primeros bosquejos de normativas ambientales, nos ha permitido generar un fortalecimiento de alguna manera en esta normativa que implementa el manejo de estos residuos, generando a partir del 2005 una Ley General Integral de Residuos en el estado de Jalisco, y con este fortalecimiento en la normativa aparece una creciente en el fortalecimiento de la educación y los factores culturales que en el estado nos permiten evolucionar al manejo de los RCDs, y que de manera innovadora y sostenible se implementa a partir del 2016 con aparición de políticas públicas con programas pilotos de reciclaje que son aplicados a obra pública, y que de alguna manera a partir del 2021 se adapta a nuevas estrategias, y que a partir del 2020, en un periodo de 10 años, se implementa un plan estratégico en la gestión de residuos sólidos con metal para generar o cumplir y evaluar estas metas. Bajo este entendido de una evolución normativa, hacemos un análisis en el proyecto de investigación donde se mide el aumento de los residuos de la construcción y la demolición, o los RCDs, tanto en prácticas antiguas como en prácticas contemporáneas, por lo que a partir de ello podemos implementar una medición que nos permite evaluar si realmente está siendo eficiente esta normativa con la que estas nuevas políticas se pretenden implementar. Y de alguna manera esto deberá de tener algún impacto de la restauración de edificios patrimoniales y la implementación o la comparativa con las nuevas intervenciones en los elementos pues urbanos y arquitectónicos que impacten de manera económica en el estado. Es importante recalcar que existe una metodología en donde el enfoque comparativo utilizado en este estudio se centra en analizar de alguna manera la comparación de los residuos de la construcción y demolición, o los RCDs, aplicados a construcciones antiguas y contemporáneas en el estado de Jalisco, tratando de medir la sostenibilidad a través de un análisis comparativo, cuantitativo y cualitativo, para generar esta eficiencia de los recursos. Es importante entender que a partir de dicho análisis existen pues diferentes fuentes que utilizamos para recabar estos datos. Fue un análisis documental, entrevistas de alguna manera semiestructuradas, con contratistas, encuestas aplicadas directamente a constructoras y contratistas, la observación directa para que nos permitiera obtener estos resultados. De alguna manera, como podemos observar en las imágenes, la comparación del método de manejo de los RCDs, pues a comparación de entre los factores históricos y las construcciones modernas, pues ha contemplado que existen vestigios de relleno anteriormente no controlado, y que de alguna manera estamos migrando a la utilización de materiales reciclados, la utilización o la reutilización muy limitada en elementos históricos, generando o tratando de implementar en la medida de lo posible la utilización de tecnologías recicladas, y que de manera histórica la falta de regulaciones específicas para esta norma con este marco legal
que ha evolucionado, lo que trata de implementar es la gestión de los residuos requeridos de una manera controlada. Dentro de los resultados obtenidos, con esta comparación en el método de gestión de las estructuras históricas y las construcciones modernas, se puede identificar varias similitudes que son claves para esta investigación. Obviamente, de manera similar, ambas prácticas, tanto históricas como modernas, incluyen la reutilización de los materiales, aunque en contextos y escalas pues diferentes, y las diferencias pueden ser la normativa y la regulación, que anteriormente no existía y que con la aparición de la regulación que se da de estas normas, los RCDs, tienen que ser medibles y tenemos que tener supervisión. Las tecnologías y la eficiencia de las construcciones que anteriormente no se tenían, software que utilizamos hoy en día para medirlo de manera controlada y planificada, lo que nos permita tener una correcta ejecución y una correcta medición de estos RCDs y los impactos ambientales que en los métodos modernos tiende a minimizar el impacto de manera integral con los residuos, la reutilización y el reciclaje de los materiales producto de estas obras, en contraste con los métodos históricos, en donde a menudo, como vimos en las imágenes anteriores, tendían a generar una sobrecarga que solamente iban directamente a rellenos. A partir de ello, obtuvimos estos resultados en donde visualizamos que el análisis de la gestión de los residuos en la construcción, pues nos dan un parteaguas, ¿no? A partir del 2019, los niveles de regulación que aumentan nos llevan a visualizar, como se muestra en la gráfica en donde vemos esta evolución y que, bueno, al final somos conscientes que en el estado de Jalisco esta implementación de estas nuevas normativas ha generado un cambio, como lo podemos ver en la gráfica, pero pues todavía nos falta por mejorar para llegar a este punto ideal, pues a lo mejor mejorar la supervisión, ya que en los municipios o en los estados todavía existe una escasa inversión en los procesos de supervisión. eh, Hay alguna resistencia al cambio. Al final se aprovecha un poco la poca supervisión que existe de estas normativas existentes y pues obviamente la falta de infraestructura para poder llevar a cabo estos reciclajes. Por lo que de alguna manera existen como ciertas variaciones entre pequeñas y grandes empresas por la implementación o el costo de estas implementaciones, donde de alguna manera lo que hemos visualizado en campo es que las construcciones antiguas de alguna manera todavía siguen siendo más reservadas a diferencia de las construcciones modernas con la reutilización o el análisis integral de estos RCDs que aquí en Jalisco se están generando. Estos factores que se identifican lo hacemos también de manera directa a través de entrevistas y esto nos permite visualizar que dentro de las entrevistas las personas y los empresarios pues mencionan que existe pues a lo mejor una falta de capacitación, una falta de recursos para poder implementarlos o en algunos casos hasta el desconocimiento de esta norma, a pesar de que desde el 2019 directamente en el estado de Jalisco pues han generado nuevos marcos legales, falta aún más el sociabilizar estos procesos, por lo que hay un aumento en las prácticas sostenibles aplicadas en construcciones antiguas, que se mantienen a la alza en construcciones modernas. Dentro de ello, podemos ver que como resultado de estas implementaciones normativas, al final logramos aumentar
los niveles de impacto en construcciones antiguas. Una vez ya implementado el sistema y en construcciones modernas, baja este proceso de reciclaje y de manejo de residuos, en cumplimiento con la normativa va en aumento, ya que como podemos ver en la gráfica circular, existe un mayor cumplimiento a esta normativa y que del 2016, o sea, desde el 2010 en el antes hasta el 2020, ha aumentado el manejo de los RCDs. Hay un aporte importantísimo en donde nosotros vimos la brecha regulatoria que poco a poco las grandes y pequeñas empresas la han llevado a la práctica con diferentes impactos por la falta de capacitación y recursos, generando una evolución dentro de la arquitectura histórica y moderna que como conclusión podríamos nosotros mejorar de alguna manera esta práctica. Es de vital importancia para nosotros generar que el análisis la aplicación de estos métodos con el manejo de residuos en la construcción de Jalisco de alguna manera ha sido significativa en prácticas históricas y modernas, donde los hallazgos aquí presentados indican que las construcciones contemporáneas influidas por las normativas más estrictas, también han arrastrado de alguna manera a prácticas avanzadas de los RCDs en prácticas o en edificios patrimoniales. Por lo que, en conclusión, determinamos que este análisis comparativo de métodos de manejo de residuos en la construcción y la demolición o RCDs en el estado de Jalisco revela diferencias significativas entre las prácticas aplicadas en construcciones históricas y contemporáneas. Es importante señalar que, en contraste, las construcciones modernas han integrado tecnologías avanzadas y un marco regulatorio más robusto, promoviendo de alguna manera la reducción, reutilización o reciclaje de los materiales, por lo que la implementación uniforme de estas prácticas todavía sigue siendo variable de acuerdo a esta normativa, pero comprobamos que seguimos avanzando. Les comparto algunas referencias bibliográficas que nos sirvieron de soporte y que de alguna manera el equipo de trabajo nos permitió tener un soporte de este análisis histórico de los antecedentes desde 1990 a la fecha directamente en la implementación de prácticas de conservación patrimonial, haciendo un comparativo también con la arquitectura moderna aquí en la región. Por su atención, muchas gracias. Ya le agradezco al equipo, a la doctora Fabiola Colmenero, al arquitecto Ramiro Rodríguez, al arquitecto Juan Francisco Palominos y a la doctora Miriam por acompañarme en este proceso. Muchas gracias.